vamos a hablar un poquitito de cómo se determina el salario y cómo se determina el empleo en el pensamiento neoclásico. Esto es muy importante por sus consecuencias ideológicas y también porque acá está la puerta de la crisis del neoclasicismo en 1930 y cómo después se va a abrir el pensamiento keynesiano y nos abrirá la puerta a poder después hablar en videos posteriores de Keynes. Pensemos lo siguiente, para los neoclásicos no existen las clases sociales, no existe la burguesía, no existe el proletariado, existen individuos. Entonces, habrá un individuo que demanda trabajo. El burgués, el empresario, simplemente es un individuo que demanda trabajo. Y del otro lado, el trabajador es un individuo que ofrece trabajo. Y esto será un mercado, donde habrá una oferta de trabajo y una demanda de trabajo, que se cruzarán en un punto y se establecerá un precio. ¿Cuál será el precio del trabajo? El salario que se pagará, el salario de equilibrio. ¿Y cuáles serán las cantidades de trabajo que efectivamente se terminarán vendiendo? Eso establecerá la cantidad de trabajadores ocupados, o sea, el número de personas con trabajo. Entonces, para poder entender esto, tenemos que ver cómo se construyen las curvas de oferta y demanda de trabajo. Comencemos con la demanda de trabajo. La demanda de cualquier bien de la economía, responde al principio de una curva de pendiente negativa, diríamos matemáticamente, bajado a tierra. A medida que baja el precio de un bien, más gente querrá comprarlo. Sencillo, si baja el precio de las naranjas, más gente querrá comprar naranjas. Eso quiere decir la pendiente negativa de la curva de demanda de cualquier bien. Lo mismo sucederá con la demanda de trabajo. A medida que los salarios sean más bajos, más empresarios demandarán trabajo. Por lo tanto, salarios más bajos, más trabajo demandado y por lo tanto, a salarios más bajos, en esta concepción teórica, más gente ocupada. Esa es la demanda de trabajo. Ahora bien, esa demanda se tiene que cruzar con la oferta. ¿Y qué será la oferta? ¿Quién ofrece trabajo? El individuo trabajador. La curva de oferta de trabajo tendrá pendiente positiva, o sea, será lo inverso a la curva de demanda. ¿Qué quiere decir? Ahora, pensémoslo primero en cualquier bien, una curva de oferta de trabajo de pendiente positiva. Quiere decir que a medida que el precio de un bien esté más alto, los que ofrecen ese bien, los productores por ejemplo, producirán más por ese bien. Eso, de nuevo, en cualquier bien. Pero ahora estamos en el bien trabajo. Por lo tanto, a medida que el salario es más alto, más trabajadores querrán incorporarse a ese mercado de trabajo con el salario más alto. Estudiamos a fondo esta curva de oferta de trabajo porque es radicalmente distinto todo esto a lo que decían Ricardo y Marx. Recordemos, para Ricardo y Marx, el salario del trabajador estaba determinado no en la economía, sino exógenamente. Era un producto social, hasta casi diríamos previo. Era una canasta de bienes que daba los bienes necesarios para la reproducción del trabajador y su familia. O sea, el salario estaba dado, era esa canasta de bienes. En todo caso estaba dado históricamente y geográficamente, lo determinaba la lucha de clases, pero estaba dado. El capitalista se encontraba con ese salario como salario dado. Acá, en el pensamiento neoclásico se está planteando otra cosa. Se está planteando que el salario no está dado y que los trabajadores aceptarán trabajar o no en mayores cantidades según los niveles de salario. ¿Qué hay detrás de esto? Hay una concepción de ser humano. Para el pensamiento neoclásico, a diferencia de para el marxismo, donde el trabajo hacía a la esencia del ser humano, su capacidad creativa,
Es más, el problema del capitalismo era, justamente, y lo hemos charlado, entre otras cosas, la alienación frente a un trabajo que no le pertenecía. Para el neoclasicismo, en cambio, el trabajo siempre es dolor, es costo, es displacer. ¿Y dónde está el placer? El placer está en el ocio. O sea, el ser humano es una máquina que siempre trata de maximizar su placer, o sea, de comprar aquellos bienes que le dan placer y de escaparse de aquello que le da dolor o displacer. Bien, dentro de ese mundo de los bienes, el trabajo es dolor. Por supuesto, no es un dolor definitivo. El placer está en no hacer nada, en el ocio. Por supuesto, una persona estará dispuesta a ceder ocio, y por lo tanto a sufrir el dolor de tener que trabajar, a cambio de recibir un ingreso con el cual comprar otros bienes que le pueden dar un placer mayor que ese dolor del ocio. Fíjense, esta es la concepción. Entonces, como cada individuo tiene preferencias diferentes, será distinto lo que significa el placer ocio o el placer otros bienes para cada individuo. Entonces, de nuevo, ¿cómo se constituye la curva de oferta de trabajo? Habrá individuos que valorizarán mucho el ocio y por lo tanto les ofrecen trabajar a un determinado precio, o sea, salario, y dicen, no, no me conviene trabajar, yo a esto prefiero el ocio. El empresario entonces ofrecerá un salario mayor. Y a este salario mayor tampoco me conviene, todavía me conviene el ocio. Y a este mayor, cada vez más trabajadores, a medida que yo voy ofreciendo salarios mayores, van aceptando trabajar porque en su particular relación placer-ocio versus trabajo-dolor, pero a cambio del dinero que se obtiene, obtener otros bienes, le va conveniendo, le va gustando trabajar a cambio de los bienes que va a obtener por ese salario. Así, lentamente se va constituyendo una oferta de trabajo donde a salarios más altos cada vez más gente acepta trabajar. Por supuesto, a un salario altísimo, diríamos infinito, todo el mundo querría trabajar. Ahora, esa curva de oferta se tiene que cruzar con la curva de demanda que tenía la pendiente inversa. Para el empresario, tomaré más gente a salarios más bajos. Ese cruce de ofertas y demanda finalmente da un punto. Ese punto de equilibrio entre oferta y demanda establecerá un salario de equilibrio, que es el salario que efectivamente se paga, y una cantidad de gente ocupada. Entonces acá es muy importante entenderlo, porque para el pensamiento neoclásico no existe el desempleo de tipo involuntario. Si alguien no tiene trabajo, es porque no quiere trabajar. En todo caso, estrictamente le conviene no trabajar, prefiere el ocio, porque a un salario menor habría un trabajo para él, pero él no quiere ir a ese trabajo menor, porque en su particular relación individual le conviene el ocio y no el trabajo. O sea, fíjense en que lo que estamos explicando es una justificación desarrollada por medio de curvas de la expresión vulgar de la gente no trabaja porque no quiere, o este no trabaja porque es un vago. El pensamiento neoclásico diría, claro, no le digamos vago, digamos que prefiere el ocio al trabajo, en su particular canasta de utilidades. Este es el concepto. Entonces, para el pensamiento neoclásico, esto es muy importante, no existe el desempleo. No existe el desempleo involuntario. En todo caso, habrá desempleo voluntario, gente que no quiere trabajar. Ahora bien, alguien podría decir, bien, pero en la realidad, conocemos en la realidad que hay gente que aceptaría incluso trabajar a menores salarios que los que se paga en el mercado y sin embargo no consigue trabajo. ¿Cómo se explica eso? El pensamiento neoclásico diría, por supuesto, esto existe. ¿Por qué existe? Porque el equilibrio de mercado, en este caso del mercado de trabajo, como de cualquier otro mercado, presupone algo. Presupone la libre competencia de la oferta y la demanda.
¿Y qué pasa con el mercado de trabajo? El mercado de trabajo está rígido, porque hay leyes. Hay leyes que obligan al empleador a pagar jubilación, o sea, a pagar contribuciones sociales, porque obligan al empleador que despide a alguien a pagar indemnizaciones. ¿Eso qué significa? Que el salario de equilibrio, que el salario mínimo que tiene que pagar el empleador está por encima de ese equilibrio de ofertas y demandas. Entonces, ¿qué sucede? Como las curvas de oferta y demanda no llegan a juntarse, porque el equilibrio estaría en un salario más bajo, eso que vemos es efectivamente el desempleo, ahí sí el desempleo de tipo involuntario. De ahí que entonces la escuela neoclásica plantee cuál es la salida. La salida es flexibilizar el mercado de trabajo. ¿Para qué? Para que entonces el empresario pueda despedir más fácil y más barato, para que no tenga que pagar cargas sociales y entonces el mercado se equilibrará en un nivel salarial más bajo. En ese nivel salarial más bajo desaparecerá ese desempleo involuntario que vemos. Un poco porque a ese nivel salarial más bajo más empresarios aceptarán tomar más trabajadores. Y otro poco porque habrá trabajadores que a ese nivel salarial más bajo se retirarán del mercado de trabajo porque ya no le convendrá trabajar a ese nivel más bajo. De esa forma se equilibrará el mercado de trabajo flexibilizado. Por supuesto, esto desde el punto de vista epistemológico nos plantea una trampa, porque ahí donde, en aquellos países donde se ha flexibilizado el mercado de trabajo, sin embargo, se sigue viendo desempleo de tipo involuntario. ¿Qué contestaría el economista neoclásico? Que no se ha flexibilizado lo suficiente. Que todavía hay demasiados costos para el empleador, porque todavía hay trabas al mercado. ¿Qué dirá el empleador? Ah, bueno, perfecto, ya no tengo que pagar indemnización, pero todavía tengo que pagar costos que tienen que ver con la seguridad. Por ejemplo, tengo que poner un arnés al trabajador o un casco al trabajador. ¿Por qué tengo que pagar yo eso? Habría que flexibilizar y que en realidad o el trabajador vaya sin casco o se traiga su propio casco. Ahora, yo podría flexibilizar eso. ¿Y qué diría el empleador? Bueno, pero sigue habiendo límites. Por ejemplo, está prohibido el trabajo de los niños. Tendría que permitirse que trabaje cualquiera. Por ejemplo, que trabaje un niño. O sea, fíjense ustedes que si yo llevo a fondo este razonamiento, siempre podrá haber alguna regulación. En el límite, la desregulación total del mercado de trabajo sería una cuasi esclavitud. Bueno, pero este es el planteo que aparece desde la lógica del mercado de trabajo neoclásico. Esta es la concepción de la flexibilización del mercado de trabajo. Claro, en momentos en que la economía de un país o mundial está creciendo y el desempleo no está visible y abierto, es una discusión teórica. En una economía donde más o menos hay pleno empleo o la economía está más o menos cubriendo los puestos de trabajo, esto será un debate entre economistas. ¿Qué va a pasar cuando estalle la crisis? Por ejemplo, la crisis del 30, y aparezca millones de trabajadores sin empleo, las fábricas cierran, y entonces encontramos desocupaciones del nivel del 20%, del 25%, del 30% en economías como la norteamericana o como la inglesa. Cuando se le pregunte a los economistas neoclásicos ¿qué hacemos? El economista neoclásico que dirá, no existe el desempleo. Hay gente que no quiere trabajar. Pero perdón, ¿y toda esta gente que está acá desempleada? ¿Qué hacemos? Nada. Deja que baje el salario hasta que en algún punto se equilibre. La crisis del 30 genera una crisis política de tal dimensión que los políticos de la época, los políticos de los países capitalistas, casi por supervivencia, se van a ver obligados a abandonar a estos economistas neoclásicos que plantean que no existe en definitiva ese desempleo involuntario y que lo que hay que hacer es nada y dejar que la economía se equilibre en un nivel más bajo, por corrientes heterodoxas. Ese va a ser exactamente el motivo
por el cual aparezca el pensamiento keynesiano y el keynesianismo le termine ganando la hegemonía política durante varias décadas al pensamiento neoclásico. Pero eso será lo que vamos a ver en videos próximos cuando ya nos dediquemos específicamente a Keynes.